patología de pacientes que han tenido preeclampsia. Estas son muestras de pacientes nuestras, donde nosotros vemos que hay placentas que pueden estar sanas y placentas que tienen microtrombos. Y son pacientes que han estado expuestas al fenómeno inflamatorio y al fenómeno trombótico que es dado por la preeclampsia o por los trastornos hipertensivos asociados a la gestación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tiempo? Que el feto está creciendo bien o puede estar creciendo en los límites inferiores y después empieza a disminuir en sus percentiles de peso. Y lo que en los libros está escrito es que lo que ocurre inicialmente es la pérdida de peso y después viene lo que es la pérdida de oxígeno y los trastornos circulatorios. Y esto es lo que nosotros quisiéramos que ocurriera en todos los casos para poder detectar realmente los bebés y nosotros poder actuar en el momento preciso, pero no siempre lo logramos. Y es por lo siguiente, porque resulta que si nosotros tuviéramos este tipo de evolución en los bebés, donde podemos tener fetos que están expuestos a trastornos hipertensivos, pero que tienen un Doppler de la arteria umbilical normal, un Doppler de la arteria cerebral normal, y que después, como normalmente en la historia natural de la enfermedad, nos va a hacer un Doppler de arteria umbilical anormal y un Doppler de arteria cerebral media que es anormal, con un conducto venoso anormal, nosotros podríamos fácilmente decir en qué momento vamos a tomar la conducta, de cuál es el mejor momento desde el punto de vista fetal para poder entregarle el bebé al neonatólogo, pero no siempre es así. Entonces ahora, en lo que ustedes nos habían escuchado a nosotros, de que ese es el proceso habitual que uno espera en los bebés, resulta que ahora ya aparecen unos nuevos marcadores, digámoslo así, de bienestar fetal, en los que nosotros podemos incluso hasta 4, 5, 6 días antes de que se presenten esos cambios que nosotros teníamos, hay que evaluar lo que es la válvula tricúspide en el feto y el istmo aórtico. Cuando el istmo aórtico está normal, uno esperaría que el feto verdaderamente no va a tener un mal pronóstico en su vida neonatal. Pero si el istmo aórtico presenta este tipo de inversión en su onda y nosotros hacemos la evaluación del Doppler en este sitio, hacemos el corte en el feto que puede ser en forma transversal, en la forma en que lo podamos captar y encontramos esta onda, posiblemente eso no va a ocurrir todas las veces después de lo que nosotros vimos en la diapositiva anterior, después de que se dañe la circulación del conducto venoso. Eso puede ocurrir en muchos casos 3 y 4 días antes. Entonces, por eso, en la evaluación que nosotros hacemos ahora, hemodinámica de un feto expuesto al trastorno hipertensivo, sin necesidad de que tenga RCIU, en lo posible debemos de hacer evaluación de la válvula tricúspide y del istmo aórtico, porque vamos a tener algunos fetos que van a tener esa manifestación antes de que se presente lo que nosotros siempre llamábamos como centralización, el aumento de la resistencia placentaria y la falla cardíaca. Entonces, por eso ahora hay que sumarle otras evaluaciones al feto. Bueno, entonces la idea es, y lo que hemos dicho, entonces, bueno, ¿en qué momento deben de nacer estos bebés? Entonces, ahí digamos que hay algunas escuelas en el mundo que si hacen el diagnóstico de una paciente de preeclampsia, independiente del estado hemodinámico del feto, a las 32 semanas terminan la gestación. Digamos que eso es una parte de la literatura que uno encuentra. La otra parte de la literatura, y es en la que nosotros también trabajamos, es que nosotros nos fijamos también cómo está el feto y cuál es el comportamiento hemodinámico que tiene. Lo que sí sabemos es que el criterio fetal de restricción de crecimiento intrauterino, Doppler anormal u oligoamios por encima de 34 semanas, nosotros lo hemos adquirido como un criterio de severidad. Y por eso las gestaciones por encima de 34 semanas, si lo adquirimos como criterio de severidad, pues van a ser terminadas en nuestro medio. Lo importante es saber que los criterios maternos siguen siendo como habitualmente los que nos enseñaron nuestros profesores y siguen siendo esos, la presión sistólica de 160,
¿no es cierto?, los signos premonitorios y todos los hallazgos clínicos que teníamos. Ahora le adicionamos restricción de crecimiento intrauterino, es un criterio de severidad. Tenemos oligoamnios, es un criterio de severidad. Tenemos una prueba de bienestar fetal que no está muy bien y tenemos 34 semanas, es un criterio de severidad, y por eso estamos terminando la gestación. Basado en esos, yo les traje como una casuística que nosotros estamos recogiendo en la clínica, que no es fácil pues recoger información de las pacientes, y sobre todo cuando uno excluye muchos criterios. Pero tenemos hasta este momento la evaluación de pacientes, 12 pacientes primigestantes, que el diagnóstico de preeclampsia severa estaba hecho entre 34 y 35 semanas y 4 días. Esas son las edades gestacionales en las cuales nosotros hemos podido mirar estos 12 pacientes. Bebés encefálica, sin restricción de crecimiento intrauterino, con Doppler normal, donde fueron la decisión de determinar la gestación por criterios maternos, y todas estas pacientes fueron colocadas en trabajo de parto con monitoreo fetal continuo. El 58% de estas pacientes tuvieron parto vaginal. El 42% les realizamos cesárea, habitualmente por causas de índole obstétrico o porque había estado fetal no tranquilizador. Todas estas pacientes, los bebés, habían recibido en algún momento betametasona por el trastorno hipertensivo previo. ¿Qué pasó con estos bebés? En promedio estuvieron 10 días hospitalizados en la unidad neonatal. El 20% hicieron enterocolitis necrotizante, el 15% enfermedad membrana hialina, 15% sepsis neonatal, 10% hemorragia cerebral y 10% displasia broncopulmonar. Ahora, ¿qué es importante de esto? Mirar que tenemos otro grupo de pacientes que tenían preeclampsia y que sí tenían fetos con restricción de crecimiento intrauterino. También eran primigestantes, donde la terminación de la gestación fue más fetal, ¿no es cierto? Y en algunas ocasiones fue fetal más materno. También eran bebés encefálica, también les hicimos inducción y en algunos casos hicimos maduración cervical con misoprostol, le hicimos monitoreo fetal continuo, y en esto ya se empieza a ver con una diferencia. El 73% de estos casos vamos en que le hemos hecho cesárea, el 27% nació por parto vaginal, y lo otro interesante es que la morbilidad aumenta. Entonces, preeclampsia sin RCIU da una morbilidad, como está en la literatura. Preeclampsia más RCIU da más morbilidad. Y así son los datos que nosotros hemos podido recoger. Estos son datos de un año. Tenemos muchas más pacientes con preeclampsia, pero para poder incluirlas en estos datos tenemos que hacer mucha exclusión. Y como podemos ver, se aumenta realmente la patología en la etapa neonatal, igual que los días de hospitalización. Al comparar esto con lo que hay en la literatura, estamos muy parecidos, pero sí es clara la literatura al decir, es probable que lo que hay